Bueno, en esta pausa, gente, que estamos acá con las doctoras Natalia Tarducci y Florencia Hortel, mi compañera Lucía y yo, hemos hablado como, wow, Porque 5 voy a minutos hacer una salvedad. que no podíamos parar. Hoy es el día del amigo y hay un Ay, clima. nada. Hoy Vamos a la luna. A la luna, plantamos la banderita argentina, la luna no, la de Estados Unidos. El plantamos. clima de amistad se siente cuando uno está tan en confianza y que se generan estas nuestra conversaciones. Bueno, las Malvinas son argentinas. Carajo. Bueno, bueno, todo eso, ¿será por el Día del Amigo? No, para mí es porque es mucha oxitocina, ¿viste? Cuando nos juntamos muchas mujeres acá y nos estamos divirtiendo y pasándola bien, además hablando cosas que nos pasan a las mujeres, generamos oxitocina. Yo quería preguntarle a Flor, a Florencia Hortel, Flor, vos con las mujeres que han tenido tratamientos de fertilización, es decir, en general han sido casi todas mujeres con parejas o alguna no, tal vez. ¿Con qué espíritu llegan a querer tener en el Pronani, que es un programa de parto con la menor intervención posible? Es decir, no en la cesárea programada. Claro, en este caso la búsqueda está sesgada, exacto, ¿no? Porque está orientada a que saben que somos un equipo de acompañamiento de parto sin intervención. Entonces muchas vienen buscando eso. Vienen porque en otros lugares le dijeron, sí, mira, vas a cesárea, llegan el primer día con el embarazo de 12 semanas, con la ecografía, bueno, dejamos la medicación, ya me pusieron fecha de cesárea programada. Entonces, por eso por ahí vienen en la búsqueda. Y nosotros hemos acompañado, obviamente, un montón de nacimientos de familias monoparentales, digamos, siempre priorizando esto, que una vez que se produjo el embarazo, que la mujer dejó de tomar la medicación, inclusive desde antes también, porque el acompañamiento es exactamente, e independientemente de la forma en que fue concebido ese bebé. Si estamos hablando de un bebé que es un solo bebé, que está en posición cefálica, que no tiene ninguna comorbilidad, que no tiene ninguna patología que pueda contraindicar el parto, que no tenga una placenta previa, que no tenga, digamos, alguna situación que yo sé que tengo que decirle, mira, con esto va a ser muy difícil que encaremos el parto, es ese acompañamiento. Habitualmente nosotros lo que hoy hacemos y decimos en las consultas y en el comienzo de acompañar este camino de parto y nacimiento es decirles, mira, vamos a seguir los controles y vamos a ir acompañándote en el deseo que tengan, digamos, si es el deseo de parir, en el de parir. Si algo surgiera en ese camino que nos pusiera en otra vereda, en decir, che, mira, esto puede generar un riesgo, en ese caso se conversa en ese momento. Pero sería como en cualquier caso de embarazo, no es algo propio de los embarazos que han llegado por tratamiento. Entonces, y la mujer confía, es decir, la mujer no viene con ese miedito social, sí, yo pienso que esa cosa inconsciente tal vez, por toda esta carga social, ¿no? Que es la... Yo pienso que está, pero hoy por hoy el miedo al parto es un miedo que está muy arraigado socialmente, o sea, independientemente de la forma de concepción, esta idea del parto como algo dificultoso está o terrible o peligroso inclusive, claro. Cuando sabemos que un parto es menos hemorragia, menos infecciones, menos complicaciones maternas para el futuro obstétrico, mejor acondicionamiento neonatal, o sea, la mejor recuperación neonatal, o sea, somos mamíferos que estamos preparados para nacer por vía vaginal. Entonces, todo esto que son todos beneficios, inclusive para la recuperación posterior, todos beneficios, hoy están opacados por esta cosa de que la cesárea es más segura. Y esto lo charlábamos la otra vez. El tema del aquí y ahora, de que la aquí y ahora la cesárea te permite eso, decís, bueno, listo, sáquenmelo, tal día, tal hora, chau. Por otro lado, el interés profesional de manejar y digitar más o menos con el poliempleo, con todo, decir, bueno, vamos tal día, 3 cesáreas, chau, listo, toda la mañana. ¿Qué esperar un parto? Tanto para lo que es el colectivo social, de esperar un parto 10, 12 horas, hasta de un profesional disponer de ese tiempo para decir, bueno, estoy acompañando un parto, estoy 10 horas, porque esas 10 horas tenés que estar, por más que no estés ahí en la clínica, estás pendiente porque en cualquier momento te pueden llamar para que vayas. Entonces, ese tiempo es muy difícil de manejar cuando tenés hospital, consultorio, familia, vida social, o sea, entonces hay tantas cosas, es tan multifactorial el tema de la cesárea vista de esta manera que por eso es tan difícil de remover esta idea. Venimos hace 300 años pariendo de esta manera tan absurda, ¿no? De la mujer acostada con las patas para arriba, o sea, totalmente antinatural, inhabilitada completamente para parir.
Y la RAE dice que parto es algo dificultoso. O sea, imagínense que ya algo que... Bueno, cuando vos decís, esto es un parto, esto que me pasó fue un parto, que cualquier cosa. Sí, peor que un parto, te dicen. O sea, peor como que si un es lo parto. peor del mundo. Es lo peor del mundo, sí. Y está en el diccionario de la Real Academia Española, uno busca parto y dice algo dificultoso. Entonces, cuando decís, como la expresión de, un parto, algo dificultoso, algo engorroso. Entonces, ¿cómo no vamos a tener, digamos, internalizada la idea de que el parto es algo terrible? Es como decir, no, un parto no, mejor una cesárea. ¿Por qué? Porque la cesárea la maneja el profesional. Y la cesárea la maneja el profesional, pero no deja de ser una cirugía mayor. Entonces, a una mujer que yo siempre les digo, que ya venís con la intervención de haber pasado por un tratamiento, lo mejor que te puede pasar es tener un parto. Y de última, date la oportunidad de atravesarlo de la mejor manera posible, y si lo decidís en ese momento, que sea en ese momento, no sea porque me conviene a mí, porque es una decisión mía o del profesional, que sea algo que vos llegaste a ese punto, porque también vamos a esto, ¿no? Toda esa mujer que tiene ese miedo, como decías vos, ese miedo de decir, che, yo tengo miedo de parir porque me costó tanto llegar a esto y no puedo concebirlo de esta manera, decís, bueno, perfecto, date la oportunidad. Y si en ese momento decís, bueno, no, listo, está todo bien, pero yo quiero ir por una cesárea, bueno, la cesárea va a estar como una opción, obviamente, no le voy a decir, ahora vas a parir. No. Pero es importante esto de entender que el parto sigue siendo y va a ser, no porque lo digo yo, porque me parece a mí copado, sino porque es lo que dice la ciencia, lo que dice la COG, la RECOG, la OMS, o sea, la NICE, todas las entidades internacionales dicen, el parto es lo más seguro que te puede pasar. Por eso, como hablábamos recién en la pausa, en las obras sociales de países de desarrollo, la cesárea, primero que la cesárea es un mal indicador de calidad de salud de los países. Nosotros tenemos una tasa de cesárea del 67% a nivel nacional, que es altísima y que es un marcador de un país en vía de desarrollo. Es tremendo. Entonces, en los países de desarrollo, desarrollados, la cesárea cuesta más cara, hay que pagarla más, o sea, se estimula tanto a profesionales como a las personas que vayan por el parto fisiológico. Tengo una pregunta para Nati. ¿Cómo fueron tus partos? Una pregunta personal, Yo pero... cesáreas. ¿Y cómo lo Yo viviste? intenté Lorenza hacer también parto. tiene Yo también tuve dos cesáreas. Eso, quería preguntarle. No, bueno, pero porque Cada Me una hubiera tuvo parto yo. me hubiera encantado parir. La verdad que sí tengo dos cesáreas porque tuve hipertensión del embarazo y diabetes gestacional. Así que bueno, fue la indicación. Pero bueno, yo no tengo dolor, soy una persona que nunca siento dolor. Bueno, no soy el paciente común. Pero bueno, yo lo que sí quería remarcar y asociar, porque esto es algo que capaz que no lo sabe la gente, por qué nosotros queremos parto con fertilización, es porque existe algo que donde se hace la cicatriz de la cesárea se llena de líquido y se llama ismocele. Eso me da infertilidad secundaria, tanto para las parejas que tuvieron su primer hijo y ahora vienen buscando y no saben por qué no quedan embarazadas, es porque el 33% en una segunda cesárea tiene ismocele y eso complica la búsqueda del segundo hijo y un 66% en el tercer embarazo. Entonces eso es algo que no se habla. Pero son unos números enormes. Son números enormes. Claro, son Entonces, muy importantes. ahora nosotros queremos que la gente tenga un parto. Para Para que después, ¿entendés? Porque pasa eso, después no logran el embarazo y no porque es ese útero que no recepciona ese embrión, sino es ese líquido que queda dando vuelta en el lugar de la cicatriz. Ok. Entonces, bueno, eso, Ismocele. los periodos, sí, ismocele, y los periodos interembarazo, también nosotros tenemos pacientes que quizás llegan un poquito más tarde, entonces el periodo entre embarazos, si bien son 2 años la recomendación, Sí. si la mujer es muy grande, nosotros necesitamos que Claro. ese periodo no sea tan largo. Claro, exacto. Claro, y ¿Entendés? se Pues puede no- tener otro bebé si tuvo un parto vaginal. Exactamente, Claro. es mucho más Es fácil. más fácil. Perfecto. Sí, Eso a veces nos preguntan y yo digo, bueno, yo siempre doy el ejemplo del judaísmo, porque el judaísmo no espera 2 años entre Exacto. nacimiento y nacimiento. No. Entonces, si es parto, uno no necesita, eso es muy, muy marcado por la especialidad médica, los 2 años. Ujú. Y hoy con el reemplazo de las vitaminas y todo, sí lo que yo les digo, que para mí es genial y para mí es lo mejor del mundo, es la lactancia. Entonces, hay que acompañar a ese bebé en la lactancia. A veces uno espera, Claro. ¿entendés? Espera ese periodo por la lactancia y el acompañamiento de la madre al hijo. Claro. Sí. Por Claro. toda la esfera, no solamente física, sino también emocional y psicológica, ¿no? De la necesidad de ese bebé. Sí, Tal sí, cual. seguro.
Bueno, y con respecto a, esta es una pregunta por ahí más personal que te voy a hacer, Natalia. La actividad física, que es a lo que yo me dedico profesionalmente, y las mujeres que tuvieron fertilización, ¿cuándo se indica? No, yo lo que les digo al paciente, a ver, la actividad física no está contraindicada. Ahora por eso es todo un cambio. Si la paciente está haciendo actividad física, Claro, puede hacer actividad claro. física. Y esto que yo te decía que nosotros abrimos el tratamiento y muchas veces por riesgo de la hiperestimulación, por riesgo del sangrado cuando se realizó la punción, lo separamos, quiere decir, primero hacemos el periodo de la fertilización y después hacemos la transferencia con un ciclo natural. La paciente es como si se embarazara en la casa. Claro. El riesgo es si uno tuvo una intervención, que tampoco, el riesgo de sangrado es del 1%. Pero bueno, existe. Podría decir uno que desde que se punza hasta que vuelve a menstruar, esos 15 días no puede hacer actividad. Claro. Y Florencia, ¿y esto de que hay que esperar a los 3 meses para comenzar la actividad física? Yo siempre les explico que si la mujer viene haciendo actividad física, a mí igual me dicen, ¿puedo hacer gimnasia? Mira, no hay nada que nosotros hagamos de afuera que puede, digamos, generarle algo a ese embarazo. Es algo tan intrínseco. Cuando algo pasa, es algo tan intrínseco. No tiene que ver con que te muevas, con que no te muevas, con que hagas ejercicio o no. Ahora me dicen, ¿puedo hacer ejercicio? ¿Qué venías haciendo? Y venía haciendo funcional. Bueno, podés seguir haciendo lo mismo. Ahora, si me dicen, ¿puedo correr? Y yo digo, ¿pero vos corrías? No. Y digo, voy a correr ahora. Claro, 4 meses. Yo le digo lo mismo. O sea, si querés correr, o sea, hemos tenido mujeres embarazadas que corrían y siguieron corriendo hasta el último momento. O sea, que se hagan la actividad. La idea es no innovar, que vengan haciendo actividad acorde. Pero como hoy la mayoría de las mujeres tienen una actividad de gimnasia, está buenísimo. Innovar me refiero a las actividades con intensidad. Después moverse no le va a hacer mal nunca. Y no hay algo que el movimiento pueda hacer. Yo a veces lo pongo en este ejemplo. Y cuando me dicen, no, lo que pasa es que mirá si lo pierde después. No. O sea, se tuvo que gestionar en el país una ley de interrupción voluntaria del embarazo para que mujeres pudieran interrumpir su embarazo. Imagínate que si saltar... Si fuera tan fácil. Si fuera tan fácil interrumpir el embarazo, yo digo, anda a correr, anda a saltar ahí. No. O sea, Bueno, yo tenía una vecina que quedó embarazada y no lo quería traer cuando yo era chica, que yo miraba así, que me decía que ella saltaba arriba de la cama todos los días para que saliera, porque no lo quería tener más. Y yo me quedé traumatizada. Claro, sí, esas cosas. Yo creo que tenía 13 años y bueno, nada, pero esas cosas, como yo les cuento esta pavada, pero yo hablo del inconsciente colectivo en ese sentido. Hay tantas cosas que socialmente circulan como mitos, después le decimos mitos, ¿no? Sí. Pero realmente estamos agarradas a esas cosas. No es tan fácil cambiar los paradigmas. Y antes yo me acuerdo que la fertilización era una cosa tremenda. Esto de que vos contás de dividir en 2 partes para buscar ese periodo luego de la mujer que vuelva a ciclar y que, bueno, ahí recién se le implanta el bebé. A mí me parece genial, pero bueno, antes no era así, era tremendo. No, antes se los dejaba en reposo y ningún trabajo dice que ni siquiera estamos recomendando que el mismo día de la transferencia se queden en reposo. A veces yo le digo, bueno, no vayas al trabajo por un tema de correr de la mente, claro, pero no del cuerpo. Uh-huh. Y es lo mismo. A ver, salvo por ejemplo, el ejercicio de alto rendimiento, Exacto. pero tiene que ser alguien que, por ejemplo, que no tenga masa, no tenga grasa, que no me permita que la paciente cicle. Son Uh-huh. casos o que hagan tipo de ejercicio, no sé, un running muy extremo, cosas así que uno le dice, bueno, ultramaratón. Claro, no sé, no te entrenes cuando te voy a transferir, ¿entendés? Claro. Pero, no sé, correr 3-4 veces por semana. ¿Entendés? Claro. Lo tío, Sí. es eso lo que uno les pide. Que es una porción mínima, ¿no? De la Claro. población femenina. Sí, la mayoría de la gente hace gimnasio o sale a caminar, cosas. No, y hay un montón de simples. mujeres que hacen ejercicio y que tienen programas de ejercicio que están embarazadas y hacen ejercicio embarazadas. Sí, que uno toma la consulta, toma las clases con esa mujer embarazada. Sí, tal cual. Sí. Tal cual. Sí. Bueno, estamos ahí, vos necesitas, porque Florencia Ortel tiene consultorio ahora, pero está ahí, está ya lista como para salir Sí, rajando no, estamos bien, estamos en bien. cualquier momento raja. No, para nosotras estaba bueno cruzarlas por esto, ¿no? Por bajarle un poco, si bien, qué sé yo, digo, lo ideal es no tener ningún tipo de dificultad
cuando vos querés tener un bebé y estás en pareja y está todo bien, lo emocional, ¿no? No digo lo psicológico, yo divido emoción de psicología. Lo emocional está bien y yo estoy bien en pareja y estoy con ganas de tener ese bebé. Es decir, yo ya lo tengo gestado en mi corazón. En tu subconsciente. Claro, ya está la gestación. Falta plasmarlo en el cuerpo físico. Entonces, bueno, si es natural, es genial. Y si no es natural, bueno, está esta nueva manera de abordar los tratamientos de fertilización, pero que después no se contrapongan a tener un parto fisiológico, porque esa mujer que lo gestó en el corazón ese bebé, capaz que viene desde hace mucho tiempo soñando con tener un hijo, una hija, embarazarse, tener un parto, darle la teta, criarlo, llevarlo al jardín de infantes. Es decir, una hace toda esa historieta a nivel subconsciente. Entonces, decir que, bueno, a pesar de que fue una dificultad me refiero a que no pudo ser de manera espontánea y natural. Tuvo que intervenir la medicina para que se genere ese bebito dentro de la panza. Pero que después pueda tener un parto respetado, una lactancia. Me parecía que nos parecía con Lucía, ¿no? Como que no eran cosas. Ella misma, bueno, Lu tiene su beba gestada de manera simple, porque fue fácil, Sí. pero con fertilización. Y ella vos no pensaste en el parto. No. Me parecía que estaba tan intervenida a mí me llamó mucho la atención su relato. Ella decía, a mí me intervinieron tanto el tema de las hormonas y bueno, los estudios, que yo después dije, bueno, listo, que cuando se termina el embarazo, que me la den a la bebé, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, también hay personas que tienen, o sea, que se involucran de maneras distintas en los procesos, ¿no? A mí me pasó que el proceso del tratamiento, yo tenía una vida que vivía en Capital, oficina, subte, monopatín, la vida típica de oficinista en Capital. Entonces el tratamiento se dio en ese contexto de vida y después yo pensaba que quería criar a mi hija en La Plata, seguir trabajando en Capital, pero que tengo familia, que tengo amigos aquí en La Plata. Entonces ahí fue cuando volví a La Plata. De hecho, antes de volver a vivir, pasé por Muladara, a hablar con Lore, que quería ir a gimnasia con ella porque me venía a vivir a La Plata, que iba a vivir bastante cerca de Muladara. Y ahí me metí en el universo de empezar a pensar el parto por las cosas que hablaba la chica. Yo no estaba en contacto con otras embarazadas. Más allá de mis amigas de Tandil, que justo se dio que 3 amigas estábamos embarazadas en el mismo momento, 3 tipos de embarazos distintos. Pero bueno, no me involucré en eso. Y en ese momento también es el bebé preciado, qué sé yo, voy a ser madre. También estas cuestiones, tenés 40 años, había tenido un episodio de presión alta, entonces estuve tomando aspirina. Esas cuestiones, pero la verdad es que después sí, con toda la información, con volver a vivir a La Plata y habitar porque muchas veces eso es el lugar donde vos habitás y con qué entornos tenés. Totalmente. Acá en La Plata está más en la conversación cómo pensarse madres. Está mucho más y yo ya lo sabía, pero bueno, fui muy pragmática en ese momento y no lo pensé. Y no tenía la información también, porque no la quise tener, porque no se dio de esa manera. Y bueno, no me la compliqué. Vivo cerca de un hospital, lo quise tener en ese hospital, que me parecía que estaba bien. Y bueno, salió todo bien. Por ahí, con el diario del día después y un montón de información, sí me doy cuenta de algunos procedimientos que podrían haberse evitado. Pero yo dije, no me voy a problematizar en esto. Quiero disfrutar la vida que ya tengo. Y el día de mañana lo pensaré de otra manera, ¿viste? No, tampoco voy a hacerme, no, porque el embarazo y el parto que tú... No, bueno, es eso. Después uno tiene revanchas de otras maneras con la maternidad, que por ahí, bueno, no lo viví así el parto y seguramente mi próximo parto, si es que tengo otro parto, lo voy a vivir de otra manera. Y voy a vivir de otra manera el parto. Quizá mi primer embarazo fue vivir de una manera el embarazo. Y cada uno va tomando... Cómo va tomando la vida en distintas etapas. Pero sí me parece importante también explicar, y la tenemos a Nati,
en los procesos también hay esto de la identidad abierta. Bueno, contanos un poco cómo cuando uno tiene un embarazo monoparental, cuáles son las posibilidades que brindan y cuáles son las diferencias. Un poco lo que hablabas vos de esto de epigenética y normalmente nosotros ofrecemos, a ver, eso lo elige con cada banco, porque la medicina reproductiva, normalmente el ginecólogo trabaja en un centro de fertilidad y lo que hace es poner en contacto con un banco de semen a la persona que desea ser madre. Yo lo que quería decir un poco, porque estábamos hablando así, que tanto esto que está todo tan mal el embarazo, tan mal el parto, creo que hay que romantizar un poco más el embarazo, primero. Es decir, hay que hacer campañas, hay que ir a explicar un poco esto que vos decías. No me puse a pensar cómo iba a hacer eso. Hay que salir a explicar y a decir que está buenísimo embarazarse y está buenísimo parir. Porque estamos ante la vanguardia de que eso está mal. Entonces, todos pensamos que nos va a pasar algo, que nos va a pasar. Y nosotros normalmente lo que le ofrecemos es que esa paciente que va a hacer un tratamiento, según las estadísticas, las últimas estadísticas vieron que bajó muchísimo la tasa de embarazo. Dentro de esa bajada de tasa de embarazo, algo que es para pensar y repensar y romantizar es que las mujeres no lo hacen dentro del ámbito del matrimonio. Cuando se les preguntó a las personas que se les hizo una encuesta, las mujeres decidieron de ese 50% que tiene deseo, que hace 20 años era el 90% y ahora es el 50%, decide ser madre independientemente de si es con pareja o pareja homoparental o sola. Sí. Es decir, el deseo es de la mujer y va hacia ese camino. Entonces, en esto son las posibilidades que uno le ofrece a esa mujer. Ofrecerle la donación de una gameta. ¿Por qué? La necesita, porque si está mujer sola o está enamorada de su pareja, existen cosas como copaternidades también, que es otro programa para hablar. Sí. Pero existen un montón, bueno, van a necesitar la donación de una gameta. Entonces, ahí los bancos de semen ofrecen un montón de abanicos de posibilidades. Una es la identidad abierta, es que porque ese bebé, cuando llegue a los 18 años, pueda conocer, ¿sí?, a la persona que se dio ese semen sin responsabilidad. Otra opción es que a ese hombre que dona semen se le haga un estudio genético, entonces uno haga un match, se compare si hay enfermedades que se producen por la unión, ¿sí?, del ADN entre el gameto femenino y el gameto masculino. Entonces en esa unión se producen enfermedades que se llaman recesivas. Entonces hoy, como es más programado o la paciente investiga mucho más para buscar embarazo, quizás hace un tiempo las mujeres, ¿me acabo de decir algo? Las mujeres buscaban, no sé, tenían relaciones con un hombre y se embarazaban y después seguían su embarazo solo. Hoy esa mujer no busca a alguien para quedar embarazada, sino decide ir a un banco de semen, quizás estudiarlo genéticamente, hacerle una comparación para disminuir las enfermedades más frecuentes y luego, ¿sí?, se plantea o no si decide que conocer a ese donante o no luego. Bien. Un montón, acá nos hacen el redondeo, porque quiere decir que ya estamos fuera de horario, pero ya nos vamos, Facu. No, es súper interesante porque, bueno, como vos decís, hay un abanico mucho más amplio de lo que había antes, de todo esto que tiene que ver con la fertilización. Y subrayamos, en el marco de un deseo, en el marco de decisiones anticipadas, decisiones informadas, respeto por el después del embarazo de manera fisiológica y respeto por el parto respetado también, justamente por eso, por seguir respetando la fisiología y luego la crianza fisiológica también, ¿no? Porque si hablamos de fisiología en el marco de la naturaleza del ser humano, podemos decir un humano muy intervenido o un humano más como coqueteando con el proceso de la naturaleza, que estamos medio complicados, pero bueno, Natalia me mira como diciendo, esta está loca, pero bueno, yo no lo veo tan lindo, viste, el mundo presente. Me parece que estamos haciendo mucha intervención en nuestra humanidad, especialmente en nuestra mente, ¿no? Y que tiene que ver con
con cosas como las tecnologías, los niños mirando pantallas. Hay tantísimo que nos estamos alejando de la naturaleza que, bueno, revalorizar por lo menos el inicio, chicas. Arrancamos. Bueno, por eso decía De que hay lo que más- romantizar hay el que- embarazo, porque comparto hay un totalmente. hoy estamos hablando nosotras 4 de lo bueno que es embarazarse y tener un parto. Sí, Pero sí. después hay un montón de programas que hablan de no tener hijos. Claro. Entonces, hay más de eso Que que lo del que... otro. Sí, porque el otro lo vimos como natural y lo transmitimos, no sé, la madre a la hija o la madre... tenemos que salir, Sí, salir un poquito, salir a las escuelas, Yo cuando viene una pareja que viene con el embarazo para que los acompañemos, yo festejo esa situación y les digo, los felicito porque están creyendo en la humanidad, porque creo que en este momento de crisis de humanidad, donde nadie quiere tener hijos, donde les parece todo una cosa tremenda, está buenísimo. Nosotras tenemos que salir de acá. Ya. Nos vamos. Chau. Gracias, Natalia. Gracias, Florencia. Gracias, a chicas. todos. Nos vemos. Programa. Hasta el lunes Chau. que viene. Gracias. Paridas. Tu cuerpo, tu territorio. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trincheras para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo. Radio Trinchera. Porque la verdad está en el barro. ¿Cansados de lo mismo? ¿Te aburre el mainstream? Lunes a viernes de 9 a 11. Será por las malas. La libertad que no se negocia. Por Radio Trinchera. Herrería Evita Capitana 3. Trabajos estandarizados y a medida. Herrería de obra, rejas, puertas, ventanas, portones corredizos y automatizados.